Por casi 100 años, para millones de personas, el apellido Joaquín significó una cosa: fe. Pero, ¿qué había detrás de toda esa devoción? Bueno, pues se construyó toda una estructura de poder, de obediencia y sobre todo de silencio. Hoy vamos a analizar justamente eso, cómo 3 generaciones de líderes de la luz del mundo moldearon esta iglesia tan poderosa como controvertida. Miren, esta es la historia en una línea de tiempo, casi un siglo. Todo arranca en 1926 con un fundador, Eusebio. Luego, con su hijo Samuel, se expande hasta convertirse en un imperio global. Y finalmente, todo termina con el arresto de su nieto, Naasón, en 2019. 3 líderes, una familia y, como vamos a ver, un sistema de control que se mantuvo casi idéntico por 93 años. Perfecto. Esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Vamos a empezar con el apellido y los 3 apóstoles. De ahí nos metemos de lleno con Eusebio y el nacimiento del mito. Luego, Samuel y la construcción de su imperio de silencio. Después, la dramática caída de Naasón. Y vamos a cerrar con la pieza clave, el sistema que hizo que todo esto fuera posible. Muy bien, empecemos por el principio de todo, el apellido Joaquín. En esta historia no es solo un apellido, es literalmente la piedra angular sobre la que se construyó toda la identidad y toda la jerarquía de la luz del mundo. Y este es el punto central de todo. Piénsenlo, 3 generaciones, 3 líderes diferentes, pero una única estructura de poder. Los rostros cambiaron, por supuesto, pero la maquinaria de poder, obediencia y control se mantuvo intacta. Esa es la verdadera constante de esta historia. Ahora sí, vámonos a los orígenes. Para entender la luz del mundo hay que entender a su fundador, Eusebio, y al México de los años 20. Hay que imaginarse un país que apenas salía de una revolución, una sociedad fracturada que buscaba con desesperación una certeza en la que creer. Y en medio de todo ese caos aparece esta afirmación. Ojo, no es un argumento teológico complejo, no. Es una declaración de autoridad divina, absoluta. Dios me habló directamente. Yo soy su apóstol. Así, sin más. En un mundo de dudas, Eusebio ofreció una certeza inquebrantable. Y aquí viene lo más fascinante. La base de esa autoridad, ¿cuál era? Su palabra. Nada más. No había testigos, no había ninguna evidencia. Solo su palabra. Y claro, el hambre espiritual de miles de personas que necesitaban creer en algo con todas sus fuerzas. Desde el principio, la fe y el control fueron inseparables. Se creó esta pirámide, obediencia total al líder en la cima. Se promovió el aislamiento del mundo exterior como una burbuja. Se estableció un sistema económico cerrado y, por supuesto, una jerarquía muy centralizada en Guadalajara. Todo, absolutamente todo, giraba en torno a él. Ok, avanzamos a la segunda generación. Cuando Samuel Joaquín toma el poder en 1964, la iglesia deja de ser un movimiento local y se transforma en un verdadero imperio global, con un poder religioso y financiero enorme. Y aquí vemos la doble cara de este imperio. Hacia afuera, un éxito impresionante, expansión internacional, miles de templos, poder político, muchísima riqueza. Pero hacia adentro se imponía una cultura de silencio absoluto. Dudar del apóstol no era solo un pecado, era una traición, y una traición que te podía costar a tu propia familia. Y aunque años después salieron a la luz denuncias muy documentadas de abuso y manipulación durante su era, Samuel murió en 2014 sin enfrentar a la justicia. Pero lo más importante es esto: el sistema que él perfeccionó, esa maquinaria de control, pasó intacta a su sucesor. Y con eso llegamos a Naasón Joaquín, la tercera generación. Él trajo una imagen de modernidad, un estilo carismático, cercano, que conectó muy bien con los más jóvenes. Pero claro, detrás de esa fachada, el sistema de siempre seguía operando. Su estrategia fue brillante, hay que decirlo. Se proyectó como un líder moderno, accesible, casi como una celebridad. Pero esa cercanía era, en el fondo, una herramienta para reforzar la misma estructura de control de sus antecesores, solo que ahora adaptada a la era de las redes sociales. Pero en 2019, esa imagen pública se derrumbó por completo. Su arresto en California por múltiples cargos muy graves fue un shock que sacudió los cimientos de la iglesia y, por supuesto, acaparó los titulares en todo el mundo. Las acusaciones eran devastadoras: abuso sexual de menores, producción de pornografía infantil y tráfico de personas. Y esto no se quedó solo en acusaciones. En 2022, el propio Naasón Joaquín se declaró culpable de varios de estos crímenes.
Y esto es fundamental para entender el caso. La evidencia no viene de rumores o de una supuesta persecución. Proviene de un expediente judicial público, de testimonios y pruebas que se presentaron en una corte de Estados Unidos. Pero aquí está la gran paradoja. Por un lado, la justicia lo condena. Por otro, para miles y miles de sus seguidores, su fe en él como santo apóstol parece inquebrantable. Esta es, quizás, la prueba definitiva de la fuerza que tenía el sistema. Finalmente, demos un paso atrás, porque más allá de los tres líderes, la clave de esta historia, la verdadera clave, es el sistema. Una maquinaria de poder absoluto que fue diseñada para funcionar sin importar quién estuviera al mando. Y esta tabla lo deja clarísimo. Miren las filas: Eusebio, Samuel, Naasón. Ahora miren las columnas. El poder, siempre absoluto. La riqueza, siempre concentrada en la cúpula. La obediencia de los fieles, siempre incuestionable. Y el silencio ante cualquier duda, siempre impuesto. Los nombres cambiaron, pero los pilares del sistema nunca lo hicieron. Y aquí llegamos al núcleo de todo. El problema, al final, nunca fue la fe en Dios. El problema fue cómo la fe sincera de miles de personas se convirtió en el combustible para un sistema que colocó a un hombre por encima de toda ley, ya sea humana o divina. Un sistema diseñado para hacerlo intocable. Y cerramos con esta pregunta. Una que va más allá de la luz del mundo y que de alguna forma nos interpela a todos. Cuando la fe exige apagar la propia conciencia, ¿sigue siendo fe? Es una reflexión sobre esa delgada línea que a veces separa la devoción del control.